La Comisión de Convivencia quiere compartir el trabajo que lleva realizando desde hace 3 años para la actualización del plan de convivencia. Para ello, llevamos implementando un conjunto de acciones que están como agrupadas en 3 grandes bloques. Una parte importante de actualización de documentos oficiales, otra importante de creación y construcción de materiales didácticos, de protocolos de prevención y de acciones de buenas prácticas docentes, y un tercer bloque que tiene que ver con intervención directa sobre casos concretos que la Comisión ha tenido que afrontar. En esta ocasión, para este vídeo, vamos a centrarnos en el segundo bloque, en la parte de buenas prácticas docentes y cómo hemos construido un breve protocolo de atención emocional básica. Este protocolo, como todas las actuaciones, pretende ser un conjunto coherente con una metodología constructivista, pero en este caso es constructivista en el trabajo emocional. El protocolo básico de atención emocional propuesto, por lo tanto, trata de ser una guía de acción docente respetuosa con el estilo de cada cual, puesto que entendemos que el principio educativo básico es la autenticidad del profesor. Esta estructura tiene 5 puntos fundamentales. La primera tiene que ver con cómo nosotros estructuramos o damos acogida a esos momentos de conflicto que tenemos que resolver, en cuanto a tiempos y en cuanto a espacios. Cómo lo organizamos, si escuchamos a las 2 partes a la vez o las escuchamos por separado, si le damos el curso inmediatamente según aparece el conflicto o al contrario, esperamos a otro momento mejor. Entonces, el cómo organizamos la estructura es importante tenerlo presente. Lo segundo tiene que ver con qué tipo de escucha hacemos y cómo se hace en cada una de las partes, de tal manera que sea una escucha, lo primero, acogedora y no sentenciadora, es decir, antes de saber qué ha pasado es importante tener espacio dentro para escuchar los hechos sin juicios previos o con el mínimo de juicios previos que tengamos dentro, y muy focalizada, muy centrada en atender esa escucha no tanto desde los hechos, sino cómo nos han hecho sentir además esos hechos. El tercer paso tiene que ver con focalizar o con una escucha focalizada en el sentimiento principal dentro del relato de cada cual. ¿Cuál es el sentimiento principal? Nos va a llevar al cuarto paso, que es conectarlo con qué necesita cada cual. Porque dentro de los hechos aparecen un montón de sentimientos, pero siempre hay uno que es más importante, que es el que nos va a dar la clave de reparación o la clave de construcción de una solución. De tal manera que el quinto paso, que es tener en cuenta qué necesita en realidad el alumno, de ahí construimos soluciones y nosotros creamos ese punto de encuentro con los alumnos. Un ejemplo claro, por ejemplo, puede ser que si el sentimiento principal de un alumno es me siento ofendido, me siento humillado, lo que yo necesito es sentirme reparado o sentirme incluido, en el caso de que el sentimiento principal, por ejemplo, sea me siento rechazado. De tal manera que con esa necesidad es cómo podemos hacer para que te sientas incluido o cómo podemos hacer para que te sientas reparado. ¿Qué puedes hacer tú por ti? ¿Qué puedo hacer yo por ti como profesora? ¿O qué puedo hacer las personas o la persona que te haya hecho sentir de ese modo? La otra parte es qué puedes hacer tú para reparar esa situación, cómo te puedo ayudar yo, de tal manera que nosotros facilitamos, repito, el encuentro entre alumnos. Ahora vamos a escuchar cómo una compañera de infantil y otra de primaria, Blanca y Maite, nos van a contar cómo lo han implementado y cómo les está funcionando, pero ellas lo están basando en uno de los materiales que hemos creado la Comisión de Convivencia, que tiene que ver con un protocolo para los alumnos para que gestionen sus conflictos. Ante un conflicto, el adulto, cuando va a estar en ese momento de acompañamiento, le puede ir recordando los pasos de este material de gestión de conflicto, ¿no? El primer paso, que es me calmo, respiro, paro, me escucho, ¿no? Cómo está mi cuerpo en ese momento. Después, a continuación, preguntamos qué ha pasado, ¿no? Así, de forma objetiva. No es ni qué has hecho ni nada, sino qué ha pasado, qué ha sucedido. Y escuchamos las 2 partes, ¿vale? Acogemos esas 2 versiones y preguntamos, después de escuchar las 2 versiones de un lado y de otro, ¿cómo os sentís?
cogemos, identificamos, o si vemos que no está en el momento de poner nombre a lo que sienten, les ayudamos a identificar esa emoción. Pareces enfadado por eso que te ha hecho Pepito, o sí que pareces triste, pareces dolido, pareces frustrado. Vamos poniendo un nombre a esa emoción. Y a continuación, después de escuchar, les decíamos qué podríamos haber hecho o dicho de otra manera, cómo lo podríamos haber dicho de otra manera, ¿no? Y de ahí van saliendo como ideas de prevención para otro conflicto de esta misma índole, ¿no? Con estos mismos niños. Y luego hay una parte que es de reparación, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta si el que tiene que reparar el daño está en un momento de crisis, que a veces pasa, ¿no? Que está demasiado nervioso, no está en el momento de reparar, pero la otra persona necesita ser reparado, ¿no? Ese daño que ha hecho. Entonces ahí podemos hacer dos cosas: esperar y al otro decirle, ahora mismo él no está en condiciones de reparar, lo va a hacer luego, pero él ahora tiene que hacer un momento de calma. Mientras él repara ese daño, ¿crees que te haría sentir mejor si yo soy la que te dé ese abrazo? En el caso de que haya pedido un abrazo para sentirse mejor. ¿O crees que puedo hacer yo como maestra, como acompañante para que tú te sientas mejor? Así esa persona se siente que se le está reparando, o por lo menos se siente escuchado, ¿no? Tiene ese sentimiento de pertenencia. Mientras damos tiempo a que ese niño ya siga lo que estaba haciendo y a la vez hablemos con el otro niño que también necesita ser escuchado y también necesita ese acompañamiento, ¿no? Y ahí, pues en ese momento de crisis, pues también poner nombre. Entiendo que ahora no es tu momento para reparar, pareces muy nervioso, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Para que tú ahora te sientas mejor y te sientas más calmado, más tranquilo, porque sí que pareces angustiado, estresado, enfadado. Le ponemos nombre. Cuando veamos que sí que ha bajado esa crisis, ¿no? O ese momento de nervios, sí que podemos hablar con él, ¿no? Y siempre lo importante es mantener la conexión con todas las partes para que nos vean como mediadores de soluciones, ¿no? Que no buscamos responsables, sino que buscamos cómo solucionar este conflicto. Entonces, cuando ese niño ya sea capaz de reparar, que puede ser en ese momento más tarde o a lo mejor el día siguiente, porque hay un malestar, también hay que saber diferenciar entre esos niños que llevan una etapa que tú observas que hay un malestar y tienes que ver ahí dónde está ese malestar para poder ayudarle, o que ha sido pues como un momento de explosión y que igual que ha explotado, va a calmarse también pronto y luego acompañas en esa reparación. Ahora Pepito sí que está preparado para reparar el daño. Y entonces Pepito, en este caso, diría, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Y en función de lo que quiera el otro, porque a lo mejor el otro sí que necesita un abrazo o necesita que le dejen tranquilo, o lo que suelen decir, que no me la hagas más, ¿vale? Entonces, si necesitan un abrazo, pero el que debería de abrazar no está el momento de abrazar, forzar un abrazo no tiene sentido, ¿vale? Entonces sí que decimos, a él ahora mismo no le apetece abrazarte, puedes pensar otra cosa para que repare, yo sí que puedo abrazarte, ¿te sirve mi abrazo para compensar? Y suelen decirte sí, la abrazas, la coges o no, y se respeta igualmente. Y esa otra persona puede decir otra cosa, pues déjame tranquilo, o necesito mi espacio, o me he sentido agobiado, y vas mediando ahí para llegar a una solución. Yo os voy a contar cómo decidimos que podíamos resolver los conflictos de tercero a sexto. Como ellos ya vienen con un bagaje desde infantil, la verdad que a veces hablan y hablando las personas implicadas lo resuelven y no necesitan el acompañamiento del adulto. Cuando es muy reiterativo o cuando a lo mejor en tercero todavía pues necesitan que le acompañemos, pues lo hacemos, el acompañamiento. Lo primero, como se hacía en los cursos más pequeños, me calmo. Eso es lo fundamental, que estemos tranquilos, porque desde la rabia o el dolor pues cuesta más comunicar nuestras emociones, escuchar y ser escuchados. A veces si la persona que ha sufrido el conflicto pues le vemos que está muy nervioso, yo pregunto a la persona que la ha causado, ¿y cómo crees que está? ¿Cómo le ves?
para que identifique esa persona la emoción. Pues es que está triste, le veo enfadado, y tú sabes por qué está así. Y entonces empieza a contarnos su versión. Siempre vamos a hablar y el que habla no es interrumpido y vamos a escuchar. En esa fase de hablo y escucho es importante que hagamos una escucha activa. Yo a veces les digo, parafraseo y les digo, entonces lo que quieres decir, para que sientan que yo les estoy escuchando y además para que quede claro lo que quiere comunicar, porque a veces la comunicación no es nada sencilla y nosotros hablamos y creemos que nos entiende una cosa y el que recepciona entiende otra muy diferente. Entonces, para que quede claro lo que se quiere comunicar, es bastante útil el parafrasear. Una vez que ya nos hemos escuchado, pues vamos a reparar. ¿Y tú qué necesitas? Buscamos soluciones y ayudamos a buscar soluciones. Imaginaros que dicen, pues yo es que lo que no quiero es que me trate mal. Bueno, y para ti, ¿qué es tratar mal? ¿Y cómo para ti qué es tratar bien? Y entonces buscamos maneras para que esa persona pues pueda tratarle de una manera que a ella le parezca adecuada. Se llega a un acuerdo. Y por último, siempre les digo, ¿y cómo os sentís? ¿Cómo te sientes tú? Ambas partes, las dos. Si se siente que ya la han reparado, si se siente más liberado la otra persona porque siente que ya no está mal o que ha reparado también el conflicto que haya tenido. Y bueno, pues normalmente queda resuelto de esa manera.